Isaías 55. Isaías 55, verso 11. Verso 11. Quiero hablar y quiero impartirle, ya que el Padre me dio y me encargó, tengo una responsabilidad sobre mí de revelarle una verdad a cada uno de ustedes. Y yo quiero que preste atención, preste oído, esté atento a lo que el Espíritu hoy, a lo que el Espíritu va a estar impartiendo a través de su Hijo. Amén. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Verifique si el que está al lado buscó a Isaías 55, 11. Es importante que lo busque. Yo sé que lo tenemos en la pantalla, pero es importante que lo busque. Amén. Isaías 55, 11. Por ser la palabra de nuestro Padre, honramos al mismo, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lee de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca. Mire cómo dice, así será. Hay una afirmación. Ojo, porque la escritura, la Biblia no se lee por leerla. El Padre está afirmando. Aquí dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Lo voy a volver a repetir porque yo necesito que usted se meta esto hasta los tuétanos. Amén. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Denle un aplauso al Padre por la palabra. Así mismo de pie, damos gracias al Padre por la palabra. Cierre sus ojitos, ciérrelos ahora. Aplauda con sus ojos cerrados, puede hacerlo. Aplauda, cierre sus ojitos ahora. Padre, en esta hora te doy gracias. Padre, no te pido por tu palabra, no te pido por tu palabra, porque tu palabra es perfecta. Tu palabra es más que perfecta. Te pido por nuestros imperfectos corazones. Padre, que tu palabra sea medicina para sanar nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo, y que haga lo que está intencionada a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Puede sentarse rápidamente. Amén. Siéntese. Pero le voy a pedir antes de que tome asiento varias cosas. Número uno, que preste atención. Es importante que prestemos atención. A veces no prestamos atención, y cuando no prestamos atención se nos puede escapar algo que el Padre nos quiere entregar a nuestro espíritu, y por no prestar atención se nos escapa. Número dos, escriba. Lo que se escribe no se olvida. Eso es bien importante. Todo aquello que se escribe no se olvida. Y número tres, que comparta el live. Usted va a entrar al Facebook suyo. ¿Quiénes tienen Facebook aquí? ¿Quiénes tienen celulares? El que no tenga celular, usted me lo dice. El pastor Roque le va a comprar uno nuevo, el que usted quiera. Amén. Así que todo el que tenga celular, en este momento le damos el permiso de que saque su celular, busque el Facebook, hágalo. La obediencia y bendición. A mí, yo recuerdo, y todavía lo hago, que cuando viene un predicador, un exponente de la palabra, y dice algo, yo inmediatamente me adelanto para agarrar esa bendición. Busque Facebook y allí va a buscar Nación de Reino en Campo Guayama, y lo va a compartir, porque hay vidas que necesitan escuchar de lo que nosotros vamos a estar hablando aquí. Porque no se trata de nosotros, sino del Espíritu. Y qué bueno que estamos aquí. ¿Cuántos están listos y preparados para lo que hoy el Padre va a desatar? ¿Estamos listos? Quiero ser breve, quiero ser prudente. Si usted me ayuda, yo creo que podemos ser breve, pero no va a salir de aquí igual. Amén. Me llama mucho la atención, porque hoy yo quiero hablarle de la palabra. Diga conmigo, la palabra. Y yo quiero, ¿verdad?, en medio de tantas cosas que estamos viviendo, antes que nada, y lo más poderoso es que tenemos una palabra. Isaías está hablando. Escuche, voy a hacer una leve introducción personal. Isaías está hablando de algo poderoso. Se le está revelando algo que el Padre mismo le está dando para que él pudiera escribir y dejarlo notado de que más de tantos o 2000 años nosotros pudiéramos capturar esto que el Padre quería decir. Por eso yo siempre digo que Dios es intencional, que siempre ha intencionado todas las cosas. Él no hace las cosas por casualidad. Todo lo que mi Padre hace, diga conmigo, todo lo que mi Padre hace,
lo hace intencional. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que la intención de Él es buena, entonces sabemos que estamos en buenas manos. ¿Alguien me está entendiendo? Y yo quiero llevarte hoy a que tú puedas entender el contexto de este verso bíblico. Porque dice el texto bíblico que su palabra no torna atrás vacía. Cuando hablamos de la palabra, todo lo que el Padre hizo y fundó fue por una palabra. Pero cuando vemos que Él está hablando de que no torna atrás vacía, el Padre está hablando de que su palabra fue hecha promesa y que esa promesa se va a cumplir. ¿Se va a qué? Cumplir. Por eso yo aprendí que hay 3 tipos de palabras. Diga conmigo 3 tipos de palabras. ¿Me permiten enseñar por un momento ahora? Hay 3 tipos de palabras. Yo quiero que usted anote estos 3 tipos de palabras. Número 1 está la palabra sin condición. Número 2 está la palabra con condición. Y está la palabra alterada. Una vez yo había hablado de esto. La palabra sin condición. Está la palabra con condición. Y está la palabra alterada. Escuche bien. La palabra sin condición es aquella que aunque usted lo crea o no lo crea, como quiera se va a cumplir. No, lo captaron 2 o 3. La palabra sin condición es aquella que aunque usted lo crea o no lo crea, se va a cumplir. Diga conmigo, lo crea o no lo crea, se va a cumplir. Es la palabra que aunque usted no crea, escuche, como quiera, va a suceder. Por ejemplo, Cristo viene. Aleluya. Lo crea o no lo crea, Cristo viene. Alguien le puede dar un aplauso por eso. Lo crea o no lo crea, Cristo viene. Como quiera, tu condición no va a limitar a Dios. Esa es la palabra sin condición. Otra palabra sin condición es lo que dice Isaías 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra quién? Contra ti prosperará. Entonces esa es otra palabra sin condición, que aunque lo creas o no lo creas, como quiera, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Alguien está listo para lo que le voy a soltar? Otra palabra sin condición es lo que dice Mateo 16:18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hagan lo que haga, el infierno se levante como se quiera levantar, como quiera, aleluya, no va a prevalecer contra la iglesia. Otra palabra sin condición es: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esas son las palabras sin condición que se van a cumplir. Sigo, ¿quieren que les siga diciendo? Otra palabra sin condición es: nada nos separará del amor de Dios. O sea que una palabra sin condición es que aunque tú no lo creas, como quiera va a suceder. Grábate eso, como quiera va a suceder, porque es una promesa, es una herencia para los hijos. Ya conmigo, es una herencia. La palabra con condición, aleluya, es la palabra que es manifiesta y materializada por la obediencia. ¿Por la qué? Por la obediencia. ¿Me puedes bajar esto aquí? Voy a enseñar. Por la obediencia. Esa es la palabra con condición, que se manifiesta a través de ¿qué? De la obediencia, que requiere la obediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos obedientes a la palabra, y la palabra de Dios para obedecerla, pero tu desobediencia procura a que no sea palabra, ¿sí o no? Pero muchas veces esa palabra con condición requiere ¿qué? Obediencia. Y muchas veces por desobediente no se cumple la palabra, porque está condicionada a que cumplir. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte del Padre. Mi papá no miente ni se arrepiente. Mi papá es cuando habla una palabra, mi papá la cumple, punto, y se acabó. Ahora, la palabra con condición es aquella que es o depende o se relaciona con la obediencia. ¿Alguien está listo? Diga conmigo: obediencia. Y una de las cosas que estamos viendo en este tiempo es la falta de obediencia. Hello. Porque la obediencia condiciona una palabra para relacionar lo que es la materia, o sea, materializarse. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, yo muchas veces espero algo, pero tengo que evaluarme porque ese algo no ha llegado, porque ese algo no se ha materializado, porque ese algo no se me ha entregado. Y muchas veces pensamos que estamos obedeciendo o intentamos, o peor aún, estamos viendo una generación que dice: después que yo obedezca a Dios, olvídate a Dios, después que Dios, olvídate de los hombres.
Entonces yo no quiero que usted vea a los ungidos, aquellos que el Padre separa, que yo no soy el único, hay muchos ungidos. Yo no quiero que usted lo vea como una persona más, porque ahí es donde se activa lo que es la familiaridad. Yo lo que quiero que usted vea no a la persona, sino a quien esa persona representa. ¿Quién es el que está usando a esa persona en este momento para poder hablarnos a nuestro espíritu? ¿Alguien está aquí? Entonces quiero hablarte de esto porque es necesario, porque dice que no torna atrás vacía, sino que hace el efecto por el cual fue enviada. O sea, es una palabra intencionada. El Padre no lanza una palabra sin intención. El mejor sniper, el que no falla nunca, es la palabra del Padre. Esa palabra siempre va a estar ahí. Esa palabra siempre va a lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque esa palabra hace y logra el objetivo cuando es una palabra sin condición. O sea, esa tiene que ver con la promesa de Dios. Esa tiene que ver con el cumplimiento de esa promesa que el Padre dio. Nadie la puede alterar. Se tiene que cumplir sí o sí. Tú quieras o no quieras, se va a cumplir. Es algo que nadie la puede alterar. Pero la palabra con condición es algo que nosotros podemos alterar. ¿Por qué? Porque depende de nuestra obediencia. Hello, depende de qué, de nuestra obediencia. Y una de las cosas que yo quiero que usted vea, y me ha pasado en los transcurso de los 24 años que yo llevo en el evangelio, es que muchas veces cuando el Padre nos da una palabra, siempre el enemigo levanta a alguien para decirte lo contrario o para desviarte. Mire, ¿saben una cosa? El problema de muchas veces escuchar las voces incorrectas no es que usted diga no le hago caso, es que ya esa palabra hizo un efecto en ti y tienes que pelear a través de esa palabra que escuchaste, aunque la hayas rechazado. Hello. Y hay gente que dice, no, me escribió, no, me habló lo contrario, pero no, yo no creo en eso, eso no me va a perturbar, pero ya entró. O sea que tú tienes que levantar una guerra en contra de esa palabra que se sembró ahí, porque ya la escuchaste. Usted sabe que el 90% de las mentiras traen duda. Yo puedo levantar una mentira de una persona y como quiera te crea duda en tu mente, aunque sea una mentira. Crea duda, o sea que la mentira tiene la capacidad de crear un 90% de ¿qué? De dudas. Las mentiras, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Somos una tierra fértil. Si usted se da cuenta, en los terrenos se cultiva plantas buenas y plantas no muy buenas. Porque el terreno tiene la capacidad y los nutrientes para cualquier planta, para buenas y para malas. Por ejemplo, para que usted entienda, los coquís que le dicen a la hierbita, los coquís. Esa hierbita tú dices, pero yo no la sembré. Pero sale por donde quiera porque la tierra tiene el nutriente para que ella que salga. Pues así mismo es la palabra. Tú recibes una palabra. Y cuando tú recibes una palabra, lo primero que el infierno va a tratar de levantar es aquellas personas que te traten de contradecir la palabra que te dijeron. O que te traten, o van a tratar de estancar para que tú no corras tras esa palabra. Hello. O para que esa palabra no se cumpla en ti, o para que tú empieces a crear dudas. Y créeme, una de las cosas que verdaderamente es desastrosa a través de una promesa que el Padre te tiene para tu vida es la incredulidad. Si este demonio que coge a una persona para levantarlo y para hablarte a tu oído lo que no tiene que hablarte, logra el objetivo de tu incredulidad, te dañó. ¿Alguien está aquí? Pero el infierno sabe que hay una palabra sin condición, que con esa palabra él no puede tocar, con esa palabra él no puede hacer nada. Pero ¿qué es lo que él trata de hacer con esa palabra sin condición, pastora? A que no se te revele, a que tú empieces a dudar de esa palabra sin condición, que como quiera se va a cumplir, que no hay nada ni nadie, que no hay nada ni nadie que te pueda quitar eso. Pero entonces empieza la duda. ¿Por qué? Porque el infierno dice, como no se la puedo quitar, como no puedo en ningún momento cambiar esta palabra, yo tengo que hacer que caiga en duda. O sea, que lo único que detiene una palabra sin condición es la duda. Pero la palabra está ahí. Y el enemigo crea dudas en nuestra mente, y la gente a veces piensa y dice, no, pero es que a mí no ha llegado ningún demonio a hablarme en el oído. No, es que hay demonios que tienen ojos, tienen narices, tienen piernas, tienen manos. Hello, como que se pusieron 2 o 3 serios. Es que hay demonios que tienen pelo. Hello, no, y lo que te quiero decir es que son que influenciados.
y vienen a tratar de trastocar lo que el Padre habló. Y esto es bien importante que entendamos que la palabra tiene un poder impresionante. Y a mí me llama tanto la atención porque lo que tú declares, eso se hace. Por eso es que yo siempre le digo a las personas que usted tiene o debe de tener en cuenta cuando usted va a declarar una palabra sobre usted o sobre una persona, sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre alguien. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Pero el poder que trae la palabra no es solamente un poder que sale de tu boca, sino también tiene el poder la persona para recibirlo, y se complementan ambos. ¿Alguien está aquí? Entonces esto no se trata de rechazar la palabra que escuché. Esto se trata de yo levantar, escuche, una intercesión por esa palabra que escuché, para que mi sentido no le preste atención, porque somos seres humanos. Hasta el más espiritual se le puede escapar. Porque hay gente que viene y te cuentan una mentira, para no decirle bochinche, porque ¿verdad? Todo eso no pasa aquí. Son mentiras, bochinches no. En Guayama eso no se ve. Son mentiras. Entonces hay gente que te puede decir una mentira y usted no se ha dado cuenta de que por algo lo dicen. Es una mentira, pero hay gente que lo dice por algo lo dicen. Por algo lo están diciendo. ¿De dónde salió esto? O sea que siempre va a crear una duda. Y la mentira tiene la capacidad de dañarle un testimonio a cualquiera. ¿Dañarle qué? Un testimonio a cualquiera. Por eso el enemigo utiliza mucho esta arma de las mentiras y del vituperio. ¿Para qué? Para tratar de dañar el testimonio de las personas. Pero cuando tú eres un hombre que tienes una relación en secreto con el Padre siempre te va a recompensar en público. Porque esto no se trata de protagonismo, esto se trata de protagonista manifestarse a través de ti, dándote justicia a ti. Esto se trata de que el protagonista, que es Dios, viene y te defiende en cualquier momento, porque el que sabe todas las cosas es Él. Porque recuerde que el padre de toda mentira es el diablo. Por eso es que yo le digo a los hijos: usted no mienta, porque en el momento que usted esté mintiendo, usted está pasando de ser hijo de Dios a ser hijo del diablo. Ah, no, alguien no, aplaudió uno nada más. Por eso es que no podemos mentir. Por eso es que toda calumnia que se levante, que es falsa, usted se lo deja en las manos a papá. Yo aprendí algo, apúntelo. Y si lo va a poner en el Facebook, póngale Apóstol Jesús López y le pone gloria a Dios siempre. Pero yo he aprendido que la justicia de Dios es más poderosa que la venganza del hombre. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre siempre va a sacar todo a la luz. Y por eso yo no peleo. Por eso, ¿por qué? Porque hay una palabra. Aleluya, diga conmigo: hay una palabra sin condición. Y esa palabra sin condición es aquella que dice que Jehová peleará por vosotros, mientras vosotros estaréis tranquilos. ¿Alguien está listo para lo que va a recibir? Diga conmigo: palabra sin condición y la palabra con condición. Es aquí donde el 80% nos colgamos. Porque hay una palabra lanzada, pero no la obedecemos. Hay una palabra que usted conoce, pero usted se hace el de la vista larga. Hay una palabra que te está formando, pero sigues igual. No. Entonces esta es la condicionada, que si tú no la obedeces, no se cumple. Ay, Dios mío. La palabra con condición, esta es la palabra que es manifiesta o materializada por la obediencia. Pero también está la palabra alterada. Diga conmigo: alterada. Esta es manifiesta a través de tu actitud. ¿De qué? De tu actitud. Diga conmigo: sin condición, con condición y ahora alterada. Diga conmigo: palabra alterada. Esta es la que se manifiesta a través de tu actitud. Aunque tú no lo creas, hay una palabra que Dios mismo manifiesta y Él mismo altera. ¿El mismo qué? Altera. Hay mucho serio, pero chequeate ahora. Permítame enseñar unos 5 o 10 minutos más. Déjame explicarte esto. Él mismo la dice y Él mismo la altera. Él mismo tiene la autoridad para cambiarla. Entonces yo sé que los religiosos me dicen: no, Dios no es sombra de variaciones. Dios altera la palabra. Diga conmigo: la altera. Déjame matarte una vaca sagrada con esto. Diga conmigo: palabra alterada. Y si usted no me creen, pregúntenle a Ezequías. Ezequiel en un momento dado mandan al profeta Isaías y Dios le dice: ve donde mi hijo y dile a mi hijo que ordene su casa, porque ciertamente morirá. O sea, le manda yo creo que aquí se le acabaría los deseos de la gente estar detrás de los profetas. Yo creo que el profeta Isaías no era de estos profetas que tenía muchos seguidores.
No, porque el profeta Isaías era aquello que el padre levantaba y decía lo que el padre decía. Hello, no decía lo que la gente quería escuchar. Porque si te digo lo que tú quieres escuchar, tengo un seguidor más. Y yo no necesito seguidores. Yo lo que necesito, hombres y mujeres que verdaderamente crean en aquel que me llamó. Que enderecen lo que tengamos que enderezar, duela o no duela. Que nos toquen las llagas, perdóneme la expresión, aunque nos duela. Porque yo decía el viernes algo bien importante, que sanar duele, pero dejarte roto duele más. Y ese es el problema. Te lanzo una palabra, te profetizo, pero te dejo roto. Porque no te sané. No que no te sané. Sanar duele. Y aquí el profeta Isaías está sanando ¿a quién? A Ezequías. ¿Qué le está diciendo? Ordena tu casa. Porque ciertamente, diga conmigo, palabra alterada. Él mismo la da y él mismo la cambia. Y dice, ordena tu casa porque morirá. Es una sentencia. Si había alguien en aquel tiempo respetado, era Isaías. Este hombre sabía que esa palabra provenía de Dios. Diga conmigo, provenía de él. Y este hombre, cuando recibe esta palabra, yo me imagino que cuando ve el profeta está encamado, convaleciendo en enfermedad, yo me imagino que ve el profeta y diría: ah, aquí viene el profeta, se acabó la enfermedad. Hasta aquí se acabó la enfermedad. Este hombre viene a darme la palabra de sanidad. Pero no es una palabra de sanidad, es una palabra de sentencia de muerte. Viene a decirle, lamentablemente, ordena, prepara a tus familiares, dile a tus familiares, reúne a tus hijos, reúne a tu esposa, reúne a tus padres, reúne a toda la familia, porque ciertamente morirás. Y luego que le lanza la palabra, me llama mucho la atención que el profeta da la espalda y ya. ¿Por qué? Porque el profeta que es llamado por Dios no le añade a la palabra. Dice lo que el Espíritu le dio, punto, y se acabó. El profeta llamado por Dios, como los que están aquí, son profetas que dicen lo que tienen que decir, punto, y se acabó. Por eso es que los profetas de esta casa no tienen muchos seguidores. Porque los profetas de esta casa dicen lo que el Padre le manda a decir, punto, y se acabó en el momento que el Padre dice que hablen. Pero ¿cómo yo puedo llenar mis redes sociales? Con 4 zarabacundas y rapacapapapá. Y así te dice el Señor. Pero lo que se olvida mucho a los profetas es que está la palabra con condición y la palabra sin condición. Hello. Entonces hay una palabra que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, yo oiré y sanaré. Pero hay una obediencia. Si mi pueblo, diga conmigo una palabra con condición. ¿Una palabra con quién? Con condición. Ahora, escuchen lo que le estoy hablando. Viene el profeta, le lanza la palabra. Ahora está Isaías aquí. Entonces dígame, pregúnteme a mí, pero ¿por qué es alterada? Pregúnteme, ¿por qué es alterada? Usted va a ver ahora, no se me desespere. Porque es alterada. Él viene ahí, le dice, le lanza la palabra. Pero el profeta, Ezequías, inmediatamente que el profeta le lanza la palabra, ¿sabe lo que hace? Se empieza a quejar. ¿Usted cree que se empieza a quejar? ¿Usted cree que empieza a decir, oye Dios, de verdad que tú eres bien malo? Tan bueno que yo he sido y tú me vienes con esto a mí? En ninguna manera. Dice que este hombre se voltea y hace una oración con un lloro potente. Y empieza a orarle al Padre. Se voltea a la pared y empieza a orar. Él nunca negó la palabra. Él oró. Y dice la escritura que el Padre altera la palabra. Ahora viene Isaías pasando, llegando al portón. Y cuando va llegando al portón, ya hice lo que tú me dijiste. Pero cuando está llegando al portón, el Padre le dice: Isaías, mira para atrás y dile que le añado 15 años más. Yo siempre que me toca esta parte digo que este hombre no era puertorriqueño. Porque si llega a ser puertorriqueño, este hombre le hubiese dicho: pero ven acá, me va a crear como un embustero, me va a decir que soy un embustero. El problema es que con este hombre no había problema. Este hombre sabía que la palabra de Isaías provenía de Dios. Por eso es importante identificar lo que verdaderamente viene de Dios. Porque hoy en día la gente carece de eso. Entonces el que carece de una intimidad para conocer la voz de Dios, todo lo que le dan lo recibe. Todo lo que le sueltan
lo activa emocionalmente, pero espiritualmente no. Hello. ¿Sabe que antes de que el Padre te entregue algo espiritual, primero brega con tus emociones? Hello. ¿Por qué? Porque lo espiritual no puede estar condicionado con lo emocional. Y usted me va a decir, no, pero somos seres humanos. Yo te entiendo que somos seres humanos, pero las emociones y lo espiritual no compaginan. Más adelante yo voy a dar un taller de todo esto para que me entienda. Ahora viene Isaías y le dice, mira, el Padre volvió a hablarme cuando iba por ahí para abajo y me dice que te va a añadir 15 años más. Diga conmigo, palabra alterada. La palabra alterada es aquella que el Padre la da y él mismo la cambia. Diga conmigo, él mismo la da y él mismo la cambia. Mírelo como dice Isaías 38. Dice, en aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová ha dicho así, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás más. Entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y de que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Diga conmigo, con gran llanto. Entonces vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de tu padre David dice así, tu oración he oído y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años más. Toca al que está a tu lado y dile, no morirás. Dile a 3 o a 4, dile, no morirás. El proceso no vino para matarte. El problema es que cuando no entendemos esto, lo que es una palabra con condición y una palabra sin condición, entonces vienen los procesos y no sabemos cómo contraatacar los procesos. Nosotros no estamos exentos de pasar por procesos. Todos vamos a pasar por proceso, pero me llama mucho la atención porque el Padre nos está dejando aquí algo clave para que cada uno de nosotros podamos vivir en paz y en tranquilidad. Mire, lo que va a suceder, va a suceder. Lo que no va a suceder, jamás y nunca va a suceder. Y yo te voy a explicar esto. ¿Por qué? Porque la palabra tiene la intención de encaminarnos a nosotros y de activar un propósito que está dentro de ti. El propósito, por eso yo enseño aquí que yo no lo persigo. El propósito yo lo activo y lo manifiesto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito. Hello. Si yo voy detrás de mi propósito, lo que tú vas detrás de algo es porque no lo tienes. Entonces yo le enseño a la iglesia que nosotros no vamos tras un propósito. Nosotros vamos tras esta palabra obedientemente para poder activar el propósito que está dentro de nosotros. Entonces yo no soy un hijo detrás de un propósito. Yo soy un hijo con propósito. Amén. Y ese propósito se manifiesta a través de la obediencia de la palabra. ¿Por qué? Porque ya la palabra sin condición se va a cumplir sí o sí. Y se está cumpliendo para aquellos que lo crean. Porque lo único que puede detener la palabra sin condición es tu incredulidad. Aquel que nadie cree que el Padre lo puede levantar, no lo va a levantar. Hello. Aquel que nadie cree que el Padre le va a suplir, no le va a suplir. Aquel que no cree que el Padre lo va a sanar, no lo va a sanar. ¿Por qué? Porque hay una incredulidad que detiene una palabra sin condición. Pero usted dirá, pero es que esto es una condición. No se trata de una condición, se trata de un respeto porque hay un libre albedrío. Hello. El Padre no va a entrar donde tú no quieres que entre. Hello. ¿Alguien está aquí? Él no va a entrar donde tú no quieres que entre. Por eso es que cuando no entendemos el libre albedrío y nos preguntamos dónde estaba Dios. Y vuelvo y repito miles y miles de veces que tenemos que entender que tenemos que identificar lo que es proceso y lo que es consecuencia. Porque tengo que decírtelo, porque si hay algo que el ser humano tiene es que olvida pronto. Olvida demasiado rápido. Es más, yo salgo de aquí a veces y en 5 segundos, 5 minutos debo decir, yo le pregunto a veces a hijos de la casa, no están aquí los que le pregunto hoy, ¿está bien? Y le digo, mira, ¿de qué fue que prediqué hoy? Porque el ser humano olvida, tiene la capacidad de olvidar muy rápido. Entonces, por eso es que muchas veces usted dice, pero que muchos repiten esto, es que lo tenemos que repetir. Si usted busca los 66 libros de la Biblia y lo lee 7 veces, las 7 veces va a decir lo mismo. El problema es que te dice lo mismo las 7 veces o las 20 veces que lo lea, pero no te va a revelar lo mismo las 20 veces. Porque tú puedes leer un verso bíblico hoy, el mismo mañana y el mismo pasado, y estar el mes completo leyendo el mismo verso y te va a revelar cosas diferentes. Pero también he creído
ministros que están aquí, que la revelación no se le revela a aquel que no la anhela. Aquel que no le interesa la revelación no se le revela. Tiene que haber un interés de aprender algo más, de investigar algo más, de ir más profundo, más hondo. ¿Y cómo se hace esto? Preguntando, intimando. Cuando yo intimo, ahí es donde todas las cosas el Padre me las revela. Entonces estamos frente a una generación que necesita escuchar esto. Una generación que necesita, que sabe que la palabra del Padre no torna atrás vacía. Pero entonces si sabe que hace el efecto por el cual fue enviada, esto nos produce a nosotros paz. Esto nos produce a nosotros confianza. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo difícil. Hay una incertidumbre grandísima. Ahí el cumplimiento de la guerra, que son o no son los tiempos finales. Mire, mis hijos, ya la escritura está. Ya la escritura se está cumpliendo completamente, prácticamente cumplida. Es más, yo les voy a decir más y me apedrearán después. Esto es una alegoría mía. Y cuando yo digo alegoría mía, que es una interpretación mía, yo creo que la palabra está cumplida completa. Aquí lo que faltaba era algo, y pregúnteme qué era. Que a los hijos se les manifestara quiénes somos verdaderamente. ¿Por qué? Porque la palabra estaba cumplida, pero nosotros no sabíamos quiénes éramos. Por eso es que la escritura dice: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra. Por eso es que Malaquías cierra diciendo que voy a restaurar que la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Ese es el último libro del Viejo Testamento, Malaquías. El último capítulo, el último versículo cierra con eso. Y cuando vamos a Mateo, que abre el Nuevo Testamento, está hablando de ¿qué? De la genealogía de un hijo. Ahora el Padre dice: ya todo se está cumpliendo, todo está por cumplirse. Ahora yo necesito que lo que la tierra necesita, esa manifestación de los hijos, se le revela a los hijos. Porque la tierra anhela ardientemente, porque por la manifestación de nosotros los hijos. Entonces nosotros los hijos, estamos aquí. ¿Quiénes son hijos aquí? ¿Quiénes son hijos? Nosotros los hijos entendemos que existen estas tres palabras. La palabra que es sin condición, la palabra con condición y la palabra alterada. Hello. O sea, esa palabra alterada es aquella en cual tú tienes la capacidad que por tu oración, por tu intimidad, la puede el Padre cambiar. No la cambias tú, sino que el Padre ve tu ¿qué? Tu intimidad. Porque estar en intimidad es una obediencia. ¿Alguien está aquí? Entonces es ahí donde yo vivo en paz, donde yo entiendo que el infierno no puede actuar en contra de los míos ni de mis generaciones. Porque hay una palabra sin condición. Y hay una palabra alterada. O sea que esta es la que veas lo que veas, tú tienes la capacidad de orar y convencer al Padre para que el mismo que la dio, el mismo la cambie. Entonces usted puede estar en contra mía, pero sepa esto, lo vimos en esta historia. ¿Lo vimos en qué? En esta historia. Y le voy a decir más, estudia el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el Padre lanzaba una palabra y él mismo la alteraba? ¿Cuántas veces el Padre dice: mira, no lo voy a esto más, no lo voy a aquello? Y volvía otra vez y le daba en su misericordia, en su gran amor. Volvía de nuevo. Ahora la pregunta es más cerca: ¿cuánta misericordia el Padre no ha tenido con usted? ¿Cuánta misericordia el Padre no ha tenido contigo? ¿Cuánta misericordia Dios no ha tenido contigo? Hello. Que a veces hacemos tantas cosas que decimos: de estas no me va a perdonar. Pero el Padre tiene la capacidad de perdonarte, aunque no es una licencia de pecar. El problema es que cogemos el perdón y abusamos del perdón de Él. ¿Alguien está aquí? Y recuerda que la obediencia te lleva a que se materialice lo que Él lanzó sobre ti. Pero la desobediencia es un desastre para nuestras vidas. ¿Alguien está aquí? Denle un aplauso fuerte a papá. Déselo fuerte. Entonces, quiero explicarte esto. El profeta lanza la palabra, pero la actitud de Ezequías altera la palabra. ¿La actitud de quién? De Ezequías altera la palabra. Y Dios le dice: añadiré. Perdóname que me estacione aquí un momento. Ejemplo: Pedro tiene un sueño. Dios había dicho, ¿verdad?, sobre los animales inmundos. Todos saben esa historia, para hacerla corta. Había un hombre llamado Cornelio. ¿Saben Cornelio? Entonces, pues Pedro tiene un sueño, y en ese sueño ve muchos animales inmundos. ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando él lo ve, los animales inmundos, que el Padre le muestra eso, Pedro le reclama a Dios. Hello, perdóneme que hoy el mensaje no es para pelo, ni que usted grite, ni se pare. Estoy enseñando. Amén. Porque me he dado cuenta que durante mucho tiempo hemos llevado al pueblo a que brinque, salte, se revuelque el pelo y todo, pero sin igual.
y no vienen a cambio. Yo creo que más que prédica debemos de enseñar. Porque la enseñanza es lo que nos capacita a nosotros para poder seguir. Amén. Y la gente está acostumbrada a gritos y a un montón de cosas. Pero yo ahora voy como Jesús. Jesús enseña para que cada uno de nosotros nos dimensionemos. Porque cuando nos dimensionamos, entonces podemos actuar a la manera que el Padre quiere. Entonces está Pedro y le dice: mira, ninguno de esos animales. Y viene el Padre y le dice: no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Por eso es que en este tiempo la gente que no se le ha revelado esto llama aquello malo, esto malo. Uy, pinta de negro, Señor. Y tú estás en esa iglesia pinta de negro. Porque la gente hoy en día se cree que lo negro es malo. Entonces todos los que tenemos el pelo negro, perdón, todos no, yo no tengo el pelo negro. Todos los que tienen el pelo negro pues tienen que pintárselo porque es malo. Entonces, ¿dónde dejamos la escritura que dice? Mira cómo dice: todo fue hecho por Él y para Él. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? Que le ha entregado tantas cosas al diablo cuando el diablo no tiene nada. Uy, eso es del diablo. Si el diablo no tiene ni la llave de su casa, se la quitaron. Ni eso tiene. Entonces, ¿qué es de Él? Tenemos que entonces dejar de estar entregándole cosas y dándole derechos al enemigo, al infierno, que verdaderamente no tiene derecho de operar con nosotros en lo que nos pertenece. Porque la persona que le da derecho al enemigo siempre vive con miedo. Siempre vive atemorizado porque le está dando derecho. Y el Padre no quiere que la iglesia le dé derecho a un enemigo derrotado. Porque está derrotado. Tú no tienes que pelear con el enemigo si ya mi papá peleó con él. Y no solamente peleó, sino que lo venció. Y Él está haciendo fuerza para tratar de confundirnos a nosotros. Pero cuando algo se nos revela, llamado reino, no hay nada ni nadie que nos pueda confundir. Porque venga lo que venga, yo sé en quién he creído. Venga lo que venga, yo sé quién fue el que me llamó. Venga lo que venga, yo sé lo que yo porto. Y yo vengo caminando con mi frente en alto sin temor. Porque se va a hacer, aquel que confía se hace lo que el Padre quiere y no lo que el infierno quiere. O sea, yo no tengo que preocuparme. Porque si yo confío en mi papá, en mi Padre, en mi Dios, entonces el enemigo no va a hacer lo que le da gana conmigo, sino que el Padre va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y es normal que tengamos preocupaciones. Claro, somos seres humanos. Ahorita yo hablaba con una hija de la casa y yo le decía: es normal que tengamos preocupaciones porque somos seres humanos. Es normal que tengamos miedo, somos seres humanos. El problema no es que tengas miedo, el problema es que el miedo venga y se anide en tu corazón. Que tú le abras el espacio completo a tu corazón para que ese miedo gobierne en tu corazón. Y es ahí donde cuando tú actúas con miedo no vas a poder fluir ni crecer. Porque todo miedo crea dudas. Entonces vas a vivir una persona que caminas en el Señor, pero con dudas. Porque hay un miedo. Miren, ¿saben una cosa? Para que tengan paz. Todo lo que va a suceder, va a suceder. Sí o sí. Porque así el Padre lo dispone. Si es la voluntad de Él, va a suceder. Y en medio de lo que el Padre permita en su voluntad suceder, nosotros tenemos que tener confianza. Caminar confiados. Porque Él nos guardará. Es más, incluso ya Él nos guardó. Él guardará su pueblo. ¿Alguien está aquí? No, yo creo que no sé a quién le estoy predicando, pero yo quiero que tú entiendas que en medio de cada incertidumbre, en medio de cada proceso, hay una mano que nos protege, hay alguien que nos guarda, hay alguien que nos guía, hay alguien que nos entregó la victoria. Yo no camino porque estoy peleando, yo camino porque ya yo soy más que vencedor. Yo camino en medio de mi proceso, pero siendo un vencedor. Por eso es, ¿qué le decía Eliseo a los hijos de los profetas? Sí lo sé. Mira, estás en un proceso, sí lo sé. Pero yo soy más que vencedor. Venga el proceso que venga, ya yo soy más que vencedor. Porque hay una palabra sin condición. Una palabra que se va a cumplir. Y si en la de condición yo estoy obedeciendo, más todavía. Y si tengo la capacidad de orar para que el Padre altere lo mismo que Él lanzó, pues más todavía. Porque tengo la capacidad. ¿A través de qué? De la oración. Entonces mire esto. Diga conmigo: Dios ha alterado una palabra. Dele la mano a alguien y dígale: las dimensiones de tu bendición las determina tu actitud. Díselo de nuevo: las dimensiones de tu bendición las determina tu actitud. Pero tomando la actitud correcta, lograremos que la palabra se haga manifiesta en nuestra ¿qué?
en nuestra persona. Diga conmigo, palabra alterada. Dígale a su vecino, como quiera. Dile, como quiera. Como quiera se va a cumplir. Quiera el infierno, no quiera. Como quiera se va a cumplir. Quiera el brujo o no quiera, como quiera se va a cumplir. Porque yo camino en la promesa de mi Dios. Y el Padre no miente ni se arrepiente. El Padre está buscando hombres y mujeres que se le haya revelado la identidad de hijo, para poder entender que la promesa es certera, que la promesa nadie la puede alterar, que nadie la puede cambiar. Tenemos que ser hijos que caminamos con la promesa. Que se van a levantar gente a hablar de nosotros. Lo que no tienen que hablar, que hablen. Aleluya, porque tú eres un diseño, y el diseño, una opinión no la cambia. Tienen que entender que cuando vienen vituperios en contra de nosotros, es porque algo grande se aproxima. Cuando viene algo fuerte para nuestras vidas, mire, escuche bien, el proceso es aquello que le da promoción a la bendición que el Padre tiene preparada para tu vida. Y cuando viene un proceso, el proceso lo que me está diciendo a mí es que hay una bendición más grande que el Padre ha preparado para entregármela en mis manos, y tengo que tenerla enfocado y los ojos abiertos. Y esa gente que hoy te vituperan son la gente que te van a aplaudir más adelante. Por eso el salmista decía: aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por eso es que cuando la gente me dice: yo necesito que usted ore para que saque a fulano, miren, los enemigos, no sé, los que te hacen la guerra, tú no oras para que te lo saquen. Tú oras para que el Padre lo deje, porque esas personas que te están haciendo la guerra ahora son las personas que te van a tener que aplaudir más adelante. Van a ser los espectadores para que vean cómo el Padre actúa a favor tuyo. Aleluya. Alguien está aquí, ¿por qué? Porque mientras me hace la guerra, yo sigo obedeciendo. Mientras me hace la guerra, yo no le pido al Padre que lo mate. Mientras me hace la guerra, yo sigo obedeciendo al Padre, mirándole y diciéndole: Dios te bendiga aunque me odies. Entonces voy a volver acá donde dice el texto bíblico, para que yo, para brindarte un principio más y ministramos. Dice: así será mi palabra. Diga conmigo: así será. O sea que el Padre está ¿qué? Dando un decreto, una orden, afirmando algo. Y cuando dice así será, ese así será es para siempre. Es algo que no se termina nunca. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Que tratemos de terminar una promesa, que le pongamos límites a Dios. Y a Dios no se le puede poner límites, tú te pones límites a ti. Y donde hay una cabeza, un pensamiento limitado, el Padre no pone nada ilimitado. Porque esa cabeza, ese pensamiento, ese corazón no tiene la capacidad para aguantar lo que no tiene límite. Por eso es que yo creo en mi Padre. Yo creo en que las promesas de mi Padre no tienen límite. Que no importa lo que veamos, que no importa la circunstancia, el diagnóstico, nosotros creemos y sabemos en quién creemos. Hello. Nosotros no podemos ser un pueblo amedrentado. No tenemos que vivir con miedo, tenemos que vivir con confianza. Y vivir con confianza, escucha bien, no es vivir irresponsablemente. Porque tenemos que ser responsables en medio de esa confianza. Porque a veces queremos ser tan confiados que vivimos irresponsablemente. Vivir confiado no es dejar de orar. Vivir confiado no es dejar de leer la lectura. Vivir confiado no es dejar de venir a la iglesia, a la casa, a congregarte, a formarte, a discipularte. No, eso no es. Vivir confiado es que en medio de las circunstancias, de lo que nos rodea, nosotros podamos estar de pie y continuar con nuestra labor y nuestra asignación que se nos delegó aquí en la tierra a través del cielo. Déselo fuerte porque es para Él. Déselo por favor más fuerte. Así será la palabra que sale de mi boca. O sea, no es de cualquier boca, que sale de mi boca. Por eso Jesús en un momento dado le dice al diablo, cuando lo viene a tentar en el infierno, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque mira cómo Él dice, Él lo afirma. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Ojo, le voy a decir esto. ¿Por qué? Aquí este es el principio que le quiero dar, para que usted pueda creer más en los profetas, pero los profetas alineados. Hello, los que están alineados. No, yo señalo esto, ¿por qué? Porque yo no conozco a los demás, yo conozco a ellos y sé que están alineados. Dice: así será la palabra que sale de mi boca.
Hello. ¿Por qué él afirma la que sale de mi boca? Porque esa es la palabra sin condición. Esa es la palabra que ya está escrita, la que ya usted escuchó. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. La que sale que no torna atrás, esa no la cambia nadie. Esa, aunque lo crea o no lo crea, se va a cumplir. O sea, que no está condicionada porque yo no creo, porque yo no. Creas o no creas, como quiera se va a cumplir. Y una cosa es el cumplimiento y otra cosa es el alejamiento. Yo puedo estar en un cumplimiento, pero me puedo alejar del cumplimiento. O sea, lo que te quiero decir es que por tu incredulidad esa palabra no se va a cumplir, pero aunque no se cumple en ti, se cumple en otro. ¿Alguien está aquí? Por eso es que usted se da cuenta, ¿verdad? Y bendigo a todos los músicos. No quiero hablar de los músicos de aquí, aunque estoy orando por esto que voy a hablar. Yo quiero un violín en lo que es la banda. Y algún día se me va a dar. Cuando nos vayamos para el lugar más grande, aquel de los 10,000 personas que el Padre nos mostró, para allá. Y oiga esto. Por eso es que si el que toca el violín en la casa, por una cosa se va de la casa, ¿qué va a hacer el padre? Levanta otro violín. Pero nunca faltará nada en la casa, porque no somos indispensables. Tenemos que entender eso. No somos indispensables. Hello. Y entendemos que la palabra, escucha, que es sin condición, es la que usted quiera o no quiera, se va a cumplir. Por eso es que a veces usted dice y se rompe la cabeza. Hay gente que se rompe la cabeza y se rompe la cabeza de esta manera. Pero que me hace daño porque el Padre lo está bendiciendo tanto. Es que hay una palabra sin condición. La palabra sin condición es aquella que dice: el sol sale para bueno y para malo. Y tú dices: pero ven acá, ¿por qué de este gran día, este clima tan lindo, el malo lo está disfrutando? Porque es una palabra sin condición. Y usted va a ver que a lo mejor el que le hace la guerra está siendo bendecido. Ahora pregúnteme por qué usted no. Porque te has enfocado en tu coraje, en tu remordimiento, en querer ver a esa persona mal. Olvídate, si el Padre es un Dios de justicia y Él va a hacer justicia, tranquilo, sigue enfocado, tranquilo, que lo tuyo viene. Yo no me rompo la cabeza con nadie. ¿Para qué me la voy a romper? Yo estoy enfocado en lo que el Padre me entregó. Entonces tenemos que ver bien estos ámbitos en lo que el Padre nos está dando a cada uno de nosotros. Pero mire lo que está hablando. Entonces esto es lo que quiero hablar. Mire, profeta, lo que dice: la que sale de mi boca. Esa es la que no hay ninguna condición, porque sale de la boca. Ahora, esto no quiere decir que no podemos creer en la palabra que sale de la boca de los profetas. El Padre está identificando la palabra que Él ya lanzó, pero el Padre en este tiempo sigue hablando. Y a mí me da pena estas iglesias que no creen en los profetas, que no creen en los 5 ministerios, o peor, que creen pero no los tienen, ni los fundan. Me da pena. ¿Por qué? Porque a veces dicen: no, es que los apóstoles llegaron hasta los apóstoles. No, esos fueron los apóstoles de Jesús. Esos fueron los de alto rango. Eso fueron esa gente. Entonces nosotros entendemos que esto de apóstol, escucha, no es un rango ni un título, es una asignación. ¿Es una qué? Una asignación. Esos apóstoles, usted busca la escritura está llena de apóstoles. Había escuela hasta de eso. Están aquí Bernabé, tiene un montón. Nosotros dimos una clase de eso. Y los profetas, hay montones de profetas que todavía conectan el oído con el cielo y la boca en la tierra. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener el espíritu fuerte, ordenado, firme, para escuchar verdaderamente lo que viene y lo que no viene de Dios. Porque hay profetas, hay gente, y no solamente profetas, gente que tienen títulos, que abusan de su título y crean sus títulos para tener miedo. Te fuiste de la iglesia, te va a pasar esto. Espérate que lo tuyo viene. Lo tuyo viene. Entonces usted no ha visto de esos profetas. Aquí tengo el alineamiento de los profetas. Usted no ha visto esos profetas que solamente sirven para dar malas noticias nada más. Eso es malas noticias. No dan nada bueno. Rompen ministerios, rompen matrimonio, rompen amistades, rompen lazos.
Porque te dicen, mira, a ti no te conviene andar. Es más, te sacan de los lugares. Tú estás aquí, así te dice el Señor. Esta no es tu casa, tienes que irte de aquí. Entonces se levantan para meterte miedo. Tú te fuiste. Mira, no te vayas, que te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. ¿Me va a pasar qué? Usted sabe que después que yo me dejé la barba, han venido gente que han querido hasta orar por mí. De verdad. Me han dicho de frente, me han dicho, vuelve a los caminos del Señor. Y yo, pero si yo estoy pastoreando, ¿por qué usted me dice que yo vuelva a los caminos del Señor? Varón, Cristo te ama. Vuelve a los caminos de Él. Porque no han entendido. Se han encerrado a una conducta aprendida, a dogmas de hombres, reglas de hombres. Porque si yo soy padre y yo tengo la capacidad de poder crear a mi hijo, le voy a poner algo a mi hijo que es malo, que lo va a hundir. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen? Levante la mano. Si usted ve un hijo que va a caer por un barranco y usted tiene la capacidad de sostenerlo y no dejarlo caer, ¿qué usted hace? Entonces, ¿para qué mi papá me entregó una barba para después hundirme y mandarme al infierno por algo que él me entregó? Si tú fuiste que me lo diste. Mire, perdóneme, los niños están allá. Hay otras cosas en nuestro cuerpo que pecamos más con eso, que deben ser cortados y no lo cortan. Cuidado donde se le fue la mente. Estoy hablando de la lengua, ¿no? Vi a 2 o 3 que como. Pero es la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender en este tiempo que el reino y la palabra de Dios está funcionando en un lugar? ¿Por qué? Porque el Espíritu está hablando a través de nuestro Padre. Porque nos está trayendo una palabra sin condición, una palabra con condición, una palabra alterada. Para que tú puedas entender que hay 3 ramas de la palabra, pero que no torna atrás vacía. La palabra que salió de la boca, esa palabra que está escrita, no torna atrás vacía. O sea, que hace el efecto por la cual, o sea, que va al blanco y le mete al blanco. Porque ese es el objetivo. Y a veces estos mensajes, pastora, no le gustan mucho a la gente, porque la gente quiere que nosotros estemos predicando. Y a mí me gusta, yo soy bien altivo, yo soy bien alterado. Yo soy de los que en un momento voy por la zona escolar y de momento te voy por el expreso. Y me encanta predicar. Pero también tengo que entender que Jesús le predicó a multitudes, pero le enseñó a 12 nada más. Porque en la enseñanza es donde está el crecimiento. Entonces activo tus emociones, pero sigues con las mismas actitudes. Y así hay gente que no cambian, llevan años y años y años y años, pero no cambian. Judas tuvo 3 años con Jesús, con el mejor maestro, con el mejor apóstol, Judas tuvo el mejor de los mejores y no cambió. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes entienda. La palabra del Padre fue escrita en un libro, pero está viva en nosotros. Lo voy a volver a repetir. Fue escrita en un libro, pero está viva en nosotros. ¿Y de dónde usted saca ese disparate? Bueno, cuando usted va a Juan, en el capítulo 1 exactamente dice: porque Él era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea que la palabra se encarnó y caminó por la tierra. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién era la verdad? Jesucristo. Dice: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. Entonces muchos se agarran de sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cuál es esa santidad? La santidad que habla que sin santidad nadie verá al Señor tiene que ver con una apariencia, no, tiene que ver con un carácter. Porque ¿de qué vale que yo tenga una apariencia pero no tengo carácter? Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, viendo un sistema con apariencia pero sin carácter. Y el Padre quiere revelarnos nuestra palabra. El Padre no quiere que seamos como las 10 vírgenes. Vestían iguales, hablaban iguales, se quedaron dormidas iguales, despertaron iguales, escucharon la voz las 10. Pero 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Porque la revelación de esta palabra, escucha bien, no se queda en un libro.
La revelación de estas palabras se quiere manifestar en nosotros. Hijos que están aquí, escúchenme. No soy yo el que hablo. Viva Jehová y viva mi alma. Está hablando el Espíritu. La palabra no fue condenada a ser carcelada en un libro, sino libre para ser manifestada en nosotros. La palabra es libertad. La palabra, cuando usted cierra el libro, no se queda ahí encerrada. La palabra fue notoria en un libro para que cada uno de nosotros sepamos de ella. Pero saber y conocer son dos cosas diferentes. Tú sabes de la palabra porque la lees, pero tú la conoces porque se te revela. Por eso es que yo a lo mejor hoy puedo saber de ti. Y todo aquel que sabe es porque tiene información de alguna fuente. Pero el que conoce es porque tiene una relación. Y hoy en día vemos una generación que habla de ti por lo que sabe y no por lo que conoce. Ay, no me hablaron. Es que este hombre es así, este hombre es así. Pero date la tarea de conocerlo. Date la tarea de conocerla. Entonces vivimos de información, pero no vivimos de revelación. Entonces hay un montón de predicadores con mucha información, wow, que son impresionantes, pero no tienen nada de revelación. Y una información sin revelación, escucha, es un peligro. Y eso es lo que la palabra quiere en este tiempo, mis hijos. La palabra se quiere manifestar a través de aquellos que la portamos. ¿Y cómo tú dices que se portó la palabra? Porque aquel que caminó por la tierra, hecho carne, la palabra hecha carne, un día antes de irse le dijo a sus discípulos: miré, pero enviaré uno igualito que yo, el mismo, en pocas palabras, yo mismo. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es sacudirme. El Espíritu Santo es una persona. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo está en nosotros. Y tenemos que enseñarle a toda esta juventud, a todas estas generaciones, que esto se trata de relación, de relacionarnos con el Padre. Que no importa, escuche bien, lo que hayamos cometido, lo que hayamos pecado. Escucha, el Padre tiene la intención de perdonarnos. El Padre no menosprecia a nada ni a nadie. Pero el Padre quiere también que cada uno de nosotros, Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que esto no se trata de religión, que esto se trata de una relación con Él. El Padre me decía esta madrugada: Jesús, no, ninguna religión fue a la cruz del Calvario. Búscate si fueron metodistas, si fueron pentecostales, nada, de ninguno fueron, ni católicos, nadie fue a la cruz. El que fui a la cruz fui yo. Dile a mis hijos que pongan mis ojos y la mirada en mí. Y es ahí que estamos a veces como los políticos. Mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, mi tataratatara eran populares, pues yo soy popular, aunque lo hagan mal. Entonces lo peor aún, que nosotros no sabemos, estamos detrás de buscar a encajar a nuestra generación, a nuestros jóvenes, con algo que para este tiempo no funciona. Y vemos nuestros jóvenes perdidos. ¿Y qué hacemos? Mira, allí mataron a un joven y ya es algo ya de costumbre, ya es algo como que no impresiona. Mira, se mataron 3 en una motora. Mira, se mataron 4 en una. ¿Y la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Yendo los miércoles, los viernes y los domingos para recibir una palabra mientras la gente se está perdiendo porque no encajan a mi religión. No lo llevemos a encajar a una religión, llevémoslos a encajar, a conocer a aquel que los amó, que dio su vida por ellos. Y tú verás cómo los vamos a traer. Decirle: no importa que te hayas embarrado, pero el Padre tiene la intención de sanarte. Todos nos hemos embarrado. ¿Cuántas veces no nos hemos embarrado nosotros? Perdonen la expresión, pero nos hemos embarrado todos. Pero a mí me da pena lo débil, lo frágil que está la iglesia en este tiempo. Predicando dogmas y doctrinas, dogmas y doctrinas, dogmas y doctrinas. Y no estamos llevando a la gente a conectar su corazón al de Dios. Entonces venimos a la iglesia por miedo, por temor, y le llamamos reverencia. La reverencia que yo conozco no es el temor que la gente le está enseñando. Yo vengo a la iglesia porque me satisface, porque me llena, porque es una necesidad. Yo no oro por obligación, yo oro porque es una necesidad. Porque si yo no oro, yo me muero. Si yo me acuesto sin orar, me muero.
Yo leo la escritura porque es una necesidad. Yo lo necesito. Así como cuando tengo hambre, así mismo digo, necesito leer, necesito escuchar, necesito hablar, necesito meterme allí, aunque sea quedarme callado. Pero en ese silbo apacible algo el Padre me va a decir. ¿Qué hacemos entonces con la ansiedad, con la depresión que está sucediendo? Es bien fácil yo mandarte, pues ve a un profesional que te quite. Pero la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué la verdad no está siendo libre a las personas que lo necesitan ser libres? Y yo le he preguntado al Padre, y el Padre me ha dicho: Jesús, es que no es problema mío, la verdad está ahí. Es como cuando tú tienes un carro, tienes las llaves, tienes el tanque lleno, pero te quieres ir a pie. No lo quieres recibir. Entonces estamos detrás de una religión que nos maltrata, que nos dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces mi Padre no a todo le dice sí. Pero cuando mi Padre se revela, mi Padre es el que te dice a ti, no ningún hombre, esto sí, esto no. Créeme lo que si mi Padre y el Espíritu me dice a mí hoy: necesito que te afeites, yo no voy en contra de los que tienen barba, porque eso fue conmigo, bregó conmigo. Eso es mío personal. Si el Padre hoy esta noche me dice, no lo diga papá por favor, pero si esta noche me dice afeítate, yo me afeito, yo no voy en contra de los que están, porque son una y eso ha pasado con mucha gente de estas religiosas. Mira, mujeres pintándose el pelo, pero mi amor, a ti se te reveló y te dijeron que no te pintan el pelo, punto y se acabó, fuiste tú. Eso fue el Padre bregando contigo. Y es lo que yo quiero revelar. Termino. Yo no estoy en mi iglesia hoy. O sea, tú no gritaste. O sea que no le está gustando la palabra, pero lamentablemente esta fue la que me dieron. No volverá a mí vacía. ¿No volverá a qué? Ahora, créeme. Ahora ese vacío, ¿a qué el Padre está refiriéndose? A ese vacío. Porque entonces quiere decir que la palabra de Dios va vacía. Pero no significa de que porque yo no como, otros no comen. Lo que tú menosprecies, los otros se lo bajan. Por eso es que el Padre, cuando quiere levantar un profía, es problema del iPad. ¿Y qué culpa tiene el iPad? Entonces pues dejo el iPad afuera. Y entonces para que le demos validez a la palabra, porque dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará, porque va a permanecer. Eso es una ¿qué? Una palabra, como vamos a ver lo que aprendieron. ¿Cuál es esa palabra? Mi palabra no pasará. ¿Cuál es esa? Dime. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no es condicionada. Una palabra sin condición. El cielo y la tierra va a pasar. ¿Sabes una cosa? Cuando usted salga de aquí, usted salga, mire todo a su alrededor, eso va a pasar. Lo único que no pasará y que se va a permanecer para siempre es el logo, la palabra que está en cada uno de nosotros. Se acabó la temporada de serle fiel a lo que no tenemos que serle fiel, y serle fiel a lo que verdaderamente tenemos que serle fiel, a un Dios que lo entregó todo por cada uno de nosotros. Y cuando digo de fidelidad, no es que usted no va a serle fiel a su esposo. Eso no tiene que ver, estoy hablando en el ámbito espiritual. Porque en el ámbito espiritual las promesas del Padre que han sido ya desatadas se manifiestan en el ámbito natural. Y hay promesas para ti, hay promesas para ti, hay promesas para ti. Así que si el diablo te dijo en algún momento que hasta aquí llegó tu ministerio, se equivocó. Aleluya, porque tu ministerio no tiene fin. Por eso es que yo quiero más, y cada día quiero más, y cada día quiero más, porque mi Padre es una fuente inagotable. Y yo voy a seguir, porque cuando se te revela todo esto, tú entiendes de que lo que tú tienes de frente. Mire, cuando el reino se nos revela, lo último, para que se pongan de pie. Yo antes me pensaba, cuando empezaba la iglesia, pues yo empecé en una iglesia bien dura. No podía tener prenda, no podía tener barba, bigote. Mi esposa no podía nada de pantalones.
el pelo largo no te lo podías pintar, ni las uñas, las mujeres, nada. Y yo siempre pensaba un día que yo estaba luchando con todo esto. Yo le decía al Padre, yo no quiero que nadie, o sea, yo no quiero cambiar por la boca de alguien. A mí nadie me cambió. A mí se me reveló. Y yo pensaba que la gente cuando salían de la iglesia, salían de la puerta del auditorio. En aquel tiempo no le llamaban auditorio, porque hay una pelea ahora que le llamamos auditorio y le llamamos esto a la casa. Y me han dicho, ahora usted es una herejía, algo así, herejía. Porque usted ha cambiado todo. Y yo, ¿qué yo he cambiado? Ahora no es iglesia, ahora es casa. Pues claro, cabezón, porque la iglesia somos usted y yo. La estructura es la casa. Cuando Cristo venga no viene a buscar esta estructura, viene a buscarlo usted, a usted y a mí, porque nosotros somos la iglesia. Entonces yo le enseño a la casa que la iglesia viene a la casa a adorar a papá. ¿Sí o no? Hay dos o tres como que no están de acuerdo. La iglesia es usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Pues la iglesia viene, pero la cultura nos enseñó que voy para la iglesia. No, voy para la casa como iglesia a adorar a mi Padre, mi Dios. Y yo me pensaba cuando yo estaba ahí que estas personas salían de la puerta del auditorio, abrían las alas y de momento se paraban en el parking y salían volando. Porque para mí eran, querubines. Pero un día me paré en la puerta y dije, pero si este se monta en el carro igual que yo y lo prende y arranca por ahí para abajo. Ese es el problema de la gente, que piensan que los que estamos aquí son los que ahora salen todos ustedes por ahí, abren sus alas y salen volando por ahí para abajo. No, la gente no ha entendido que la casa es donde viene la iglesia, porque esto es un hospital de pecadores. Aquí es donde venimos los que somos hipócritas, claro que sí, los que tenemos desperfecto para conectarnos con el Espíritu y el Espíritu nos sane. Por eso estamos aquí. El único santo es aquel, aleluya, santo que está dentro de nosotros y está buscando esa perfección en nosotros. Por eso yo no puedo mirar a mi hermano por encima de mi hombro, porque la imperfección que él tiene la tengo yo, tal vez peor. Y la escritura dice, no mire la viga, la paja, porque tú tienes una viga. Y ese es el problema, que cuando a ti no se te revela lo que a nosotros se nos ha revelado, tú te crees más grande. Pero cuando se te revela lo que se nos ha revelado a nosotros, pregúnteme cómo yo me siento. Como el más pequeño de los más pequeños que hay en el reino de los cielos. Y que esto no se trata de mí, esto se trata de Él. Él es el protagonista. Mi Dios es todo. Yo no tengo la capacidad ni el poder para sentenciarte a ti, porque yo no puedo alterar algo que ya el Padre te lanzó. Yo con esta posición como usted la ven que yo tengo, yo no, te maldigo, no, ni tan siquiera eso, porque nadie puede maldecir lo que ya es bendito. La maldición necesita una sola cosa, que usted lo crea. Y inmediatamente que usted lo cree, opera, póngase de pie. Diga conmigo fuerte: palabra alterada, palabra con condición y palabra sin condición. Y denle un aplauso fuerte a papá.